Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro Mesías, dijo 7 palabras mientras estaba colgado en la cruz. Aún en su agonía, aún cuando el dolor lo consumía, tomó tiempo para regalarnos estas 7 palabras. Palabras que al estudiarlas cambiaron mi manera de ver la vida, mi manera de pensar y mi manera de vivir. La primera fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, el versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Olvida por un momento lo que se nos dice que debemos de hacer. Ponte en el lugar de Jesús. ¿Alguna vez has sentido un dolor tan terrible que quisieras morirte para dejar de sentirlo? Si no conoces ese tipo de dolor, te puede ser difícil entender lo que a continuación te diré, pero si lo has experimentado, entonces me entenderás. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Desde un momento de tranquilidad, todos podemos decir: es importante perdonar, pero Jesús estaba siendo torturado en ese mismo momento y oró por las personas que le estaban causando dolor. Las personas que le hacían sufrir un dolor insufrible eran las personas por las que él intercedía delante del Padre. La historia de Jesús la podemos mirar como el que lee el libro de acontecimientos pasados y solo mirarlo desde lejos, o podemos vivir cada momento de los acontecimientos bíblicos y ver así la realidad de nuestro Señor y de nuestras vidas. ¿Qué se me podría hacer a mí que sea tan terrible como lo que hizo Jesús? Y si me hiciese, yo soy pecador y me merezco las cosas malas que me pasen en la vida, pero Jesús nunca pecó, nunca le causó mal a nadie. ¿Qué me puede impedir a mí que yo perdone? Por eso te digo que estas palabras cambiaron mi vida, porque yo sí creo que Jesús las dijo, yo sí creo que Jesús mismo dijo al momento de su agonía, y sobre todo, yo sí creo que su petición fue genuina, donde él realmente deseaba que Dios los perdonara. Es más, su gozo aún en ese momento estaba en que el Padre los perdonase. Lo que Jesús prefirió fue genuino. Cuando dijo: orad por vuestros enemigos, era porque él mismo lo hacía y lo hace. Cuando dijo: perdonad hasta 70 veces 7, 7 es porque él mismo cree que debe de perdonarse siempre. Es aquí donde está mi seguridad, en que no importa cuán miserable yo sea, él me sigue amando, y si me arrepiento es de corazón y sigo siendo perdonado, por la sencilla razón de que él es un Dios de perdón, de amor y de misericordia. Hoy tengo paz, él me ha perdonado. Por Jesús decir esta palabra, yo creo que Jesús de verdad vive cada palabra que predica. Mi seguridad en él no depende de mi palabra, depende de su palabra. La segunda palabra fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, el versículo 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Siempre se nos habla del ladrón bueno y del ladrón malo que fueron crucificados con Jesús, pero hay más de esa historia. Cuando los 2 ladrones fueron crucificados con Jesús, uno a la derecha y el otro a la izquierda, los 2 injuriaban al Señor, los 2 se burlaban de él. En Mateo, que el capítulo 27, en el versículo 38, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. El versículo 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Observa cómo dice aquí los ladrones, pero algo sucedió en el transcurso de esas amargas horas. Algo le dijo a uno de los ladrones que este Jesús no era un hombre cualquiera. Algo le dijo a uno de los ladrones que este hombre era rey. Quizá pudo haber sido el letrero que pusieron sobre su cabeza. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, el versículo 38 menciona: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. O quizás fue algo más específico, quizás fue algo en el mismo Jesús, quizás fue el momento donde oró por sus transgresores, o quizás fue una mirada de amor.
¿Te acuerdas cuando Jesús te llamó? Cuando por primera vez estuve cerca de Él, cuando por primera vez dejó de ser religión, dejó de ser una tradición y se convirtió en mi Salvador o en tu Salvador personal. Hubo algo que sentí que es difícil de describir. Fue como cuando los discípulos lo volvieron a tener cerca. Había y sabían que Él era, pues, el corazón que en ellos ardía. En el Evangelio de Lucas, el versículo 31, en el capítulo 24, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hay algo en Jesús que ningún otro hombre tiene. Hay un profundo amor que continuamente está emanando. ¿Cómo hay personas que se pueden resistir? ¿Cómo se pudo resistir uno de los ladrones mientras el otro lo reconocía como su Rey y Salvador? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con estas palabras se atrevió aquel hombre a hacer una oración. Con estas palabras le reconoció como Rey, aun cuando su rostro estaba desfigurado y su corona era de espinas. ¡Oh, qué momento tan grande! Nosotros que necesitamos milagros para creer, nosotros que cuando solo una cosa nos va mal, nos alejamos de la iglesia enseguida. Por tan poco se desvanece nuestra fe, pero este ladrón le creyó sin pruebas, le creyó con tan solo mirarlo. Todos podemos comenzar con un corazón duro. Este ladrón lo hizo así, pero tiene que hacer algo en nosotros que se derrita ante la presencia de Dios. Y fíjate cuán grande fue su recompensa por cuanto le creyó a Jesús en la cruz y no en los milagros. Este ladrón, este insignificante hombre para la sociedad, fue el primero en entrar con Jesús en el paraíso. Vivo mi vida esperando ese día cuando mi Jesús me lleve a mi nueva morada. No vivo con temor del mañana, pues ya mi Jesús ha preparado morada para mí y para ti. Ahora vivo tomando en cuenta cada minuto de mi presente, pues es un regalo maravilloso de parte de Dios, de mi futuro, de mi Señor Jesucristo. Se ocupará. Nada me tengo de qué preocupar. La tercera palabra, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, el versículo 26 menciona cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La humanidad de Jesús queda marcada con esta palabra de una forma viva. Cuando amaba Jesús a su madre, que aún en la hora de su muerte y su agonía todavía se ocupaba de ella, todavía la sigue protegiendo. Qué momento tan difícil para María ver a su hijo clavado en la cruz. Seguro que su llanto no encontraba consuelo aun cuando ella había dicho: he aquí la sierva del Señor. Admiro a nuestra hermana María por su entrega a Dios. ¿Cuántos de nosotros no estamos dispuestos a sacrificar ni siquiera una hora de nuestro tiempo por el Señor? Y aquí nuestra hermana María estuvo dispuesta a soportar aún el dolor de ver a su hijo morir en una cruz sin haber cometido ninguna falta. Jesús sabe lo que es el dolor. Él conoce lo que es el sufrimiento. Cuando tú te acercas en oración por una madre, por un hijo, por una esposa o esposo, por un ser amado, Él sabe por lo que estás pasando. Él no te abandona ni te ignora. Justificado hubiera sido para Jesús concentrarse solo en su dolor, pero no lo hizo así, sino que sacó tiempo para ocuparse de su madre y de Juan. A Juan, el más joven de sus discípulos, tampoco lo quería dejar solo. Yo sé que Jesús oye mis oraciones. Yo sé que entiende mi dolor y estoy seguro que se ocupa de mí y no me deja solo. Esta palabra me confirma en mis oraciones que no se pierden en el aire. Esta palabra me anima a pasar tiempo con mi Salvador y me deja ver el orar. Es una delicia, es un milagro extraordinario del cual Dios me hace partícipe. La cuarta palabra, Elí, Elí lama sabactani. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27,
el versículo 46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas veces me pregunté por qué Dios abandonó a su Hijo. Cuando la gente oyó a Jesús decir estas palabras, pensarían que estaba pidiendo ayuda a Jehová, o tal vez los eruditos, los estudiantes de las Sagradas Escrituras pensarían que estaba recitando el Salmo 22. Así también puede ser que muchos hoy en día estas palabras solo lo toman como una señal del dolor que Cristo pasó, pero es mucho más que una simple señal de su dolor. En la Biblia, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 27, el versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta es el mediodía para nosotros y la hora novena son las 3 de la tarde. Este es el tiempo cuando más fuerte brilla el sol, pero aquel viernes fue diferente. Todas las tinieblas del infierno se levantaron en contra de Jesús. Todo el pecado del mundo fue puesto sobre él. Él, que nunca había conocido pecado, se hizo pecado por nuestra culpa. En 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tu pecado y el mío fueron tan grandes. Tú y yo debimos de haber muerto en aquella cruz, no Jesús, pero Él tomó nuestro lugar. El Espíritu de Dios se tuvo que separar de Cristo para que el pecado se pudiera venir sobre Él, y así quiso el Señor que quedase constancia de que tan gran sacrificio y de tan grande momento cuando Él toma nuestro lugar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí no queda duda, el mismo Espíritu Santo se había separado de él. Jesús, hombre, vencía al pecado. No solo sufrió nuestro Salvador la agonía física, pero también tuvo que sufrir la agonía espiritual. En la quinta palabra, tengo sed, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, el versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Aún hasta el día de hoy hay poder en la sangre que Cristo derramó. La palabra tengo sed refleja que ya casi no quedaba líquido en su cuerpo, daba hasta la última gota de su sangre por nosotros. Dice la palabra que aún en el final una espada traspasó su costado, y así Dios lo permitió por si aún quedaba algo más que dar, así su Hijo lo daba todo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, el versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Cuando el Señor te pide un sacrificio de tu parte para Él, ¿cómo se lo puedes negar? Él lo dio todo por nosotros sin escatimar nada. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 32, menciona: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Señor, poco soy para servirte, pero en lo que tú estimes que yo debo de hacer, heme aquí, mi Rey. Cuando sirvamos a Dios, no lo hagamos por gloria, ni prestigio, ni posiciones. Hagámoslo solo por amor y agradecimiento. Al final, solo Él lo hace posible. En la sexta palabra, consumado, es en el Evangelio de Juan, el capítulo 19, el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Quisiera decirlo 1000 veces. Cuando el Señor dijo estas palabras, se conmovió el universo completo. Todos los demonios del infierno supieron que estaban vencidos. La muerte había sido destruida, Satanás había sido derrotado. La victoria era total de nuestro Señor y Salvador. Nuestro Jesús venció, nuestro Salvador ganó la batalla, y junto con él la siguiente palabra. La séptima: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, el versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La tierra se estremeció, ni siquiera pudo contener a sus muertos. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 27, el versículo 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. El velo se rasgó porque ya se había acabado la separación entre el hombre y Dios. Ahora ya no es necesario que un sumo sacerdote interceda por mí o por ti. Yo puedo venir por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo directamente a mi amado Padre Celestial. Gloria a su nombre. Fíjate cómo el Espíritu de Cristo va inmediatamente al Padre. Por eso le dijo al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que la muerte es el cuerpo, no el espíritu. Ahora, sé que cuando muera no estaré en una tumba fría, porque inmediatamente mi espíritu irá al Padre. Gracias, Padre, por estas hermosas 7 palabras que nos has regalado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tus infinitas misericordias en nuestras vidas y por permitir que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos haya alcanzado. Gracias por el poder de la obra de salvación que hizo nuestro Señor Jesucristo, y te suplicamos que guardes este mensaje en lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón y lo podamos vivir día a día. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estimados hermanos en Cristo, bendiciones.